Canal 28 del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León no se hace responsable de las opiniones aquí expresadas, pues son responsabilidad de los invitados quienes expresan su libertad de opinión. Cada diálogo aquí expuesto solo tiene como fin buscar el entendimiento y comprensión de diferentes posturas del desarrollo humano. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diversos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los matrimonios en personas del mismo sexo, en divorcios, los divorcios que también ya existen, y en lo que le llaman sociedad de convivencia. Para esto se encuentran con nosotros del Instituto de Defensoría Pública, se encuentra con nosotros el licenciado Juan José de la Cruz, defensor público. Gracias, Juan José, por estar nuevamente con nosotros. Gracias, buenas noches. Mi gran amigo, el licenciado Roberto Gloria Ibarra, director de la Dirección de lo Familiar del Instituto de Defensoría Pública. Roberto, gracias por nuevamente muy buenas estar noches. aquí. Gracias por la invitación. Y la licenciada Lorena Elizabeth Martínez Puente, ella es jefa del área de lo familiar. Hablar de estos tres temas hace unos años, pues era como que un sueño guajiro, como que algo que creíamos que nunca nos iba a llegar o que no nos iba a alcanzar la vida. Pero los matrimonios en las personas del mismo sexo son algo real, es algo que estamos viviendo a diario y que ya se puede lograr desde hace algunos años aquí en el estado de Nuevo León. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, Jerry, esto día a día ha crecido, ha aumentado gracias a personas como tú que lo han socializado, y pues bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo actualmente en Nuevo León es una realidad. Estamos viendo, porque nos mandaron aquí información del INEGI, donde del 2014 al 2018, pues la tasa aumentó muy grande en matrimonios de personas del mismo sexo. Lo podemos hacer aquí, pero bueno, ya nos podemos casar si así lo queremos. Así es, efectivamente, en Nuevo León, a partir de algunos criterios que se han dado en la Corte, esos matrimonios ya son una realidad en Nuevo León. Anteriormente las personas buscaban otros lugares, otros estados para celebrarlo, o incluso a otras figuras jurídicas. Por ahí comentabas también de alguna sociedad, que se daba, no era propiamente un matrimonio. Así es. Eso se la daba. Sociedad de convivencia. Así es, eso principalmente se daba en el estado vecino de Coahuila. Exactamente. Pues bueno, ahora no, aquí en Nuevo León es una realidad el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lorena, así como hay matrimonios, también existen divorcios. Sí, así es, correcto. Efectivamente, pues el presupuesto lógico jurídico que se llama para que se haga la disolución de un vínculo matrimonial es que las personas se hayan encontrado casadas, ¿verdad? Que esa es la diferencia con estar en un concubinato o en una sociedad de convivencia. Pero sí, nosotros también hemos conocido en la Defensoría Pública de casos de disolución de vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo. ¿Cómo se realiza esto? O sea, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para disolver un matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Es el mismo que se hace con personas heterosexuales? Así es el mismo procedimiento. También cabe aclarar que hay dos tipos de divorcio. Ándale, eso es muy interesante, porque eso a mucha gente no lo sabíamos, creíamos que voy y me divorcio y se acabó, pero hay dos tipos de divorcio. Así es, el divorcio voluntario y el divorcio incausado. El divorcio voluntario es cuando ambas partes se encuentran de acuerdo y lo promueven ambos. El otro tipo de divorcio, que es el que es un poco más reciente, es el divorcio incausado, que anteriormente era el divorcio necesario. Sin embargo, por diversas modificaciones que ha sufrido la ley, actualmente se maneja como divorcio incausado, en el cual no hay necesidad de que la contraparte esté de acuerdo. Asimismo, no se tiene que justificar ningún motivo para solicitarlo. O sea, si una de las partes ya no quiere estar casado, con que uno vaya y tramite el divorcio incausado, con eso es suficiente. Es correcto, con que uno de los dos lo solicite, se tiene que decretar el divorcio. Únicamente se le tiene que notificar a la otra parte de que se está demandando el divorcio. Es un procedimiento sencillo,
en el cual realmente nada más es presentar la demanda, que se notifique a la contraparte. Después de 9 días para deshogar una vista, ya se solicita fecha para la audiencia de divorcio y ese mismo día quedan divorciados. Y bueno, esto es hablando del divorcio incausado, Sí. y bueno, cualquiera de los dos divorcios. Pero ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para solicitar la disolución de este vínculo matrimonial? Sí, si me permites, los requisitos son Claro, bien adelante. básicos. Es el acta de matrimonio, Ajá. si hay hijos en la unión, el acta de nacimiento de los hijos y que nos proporcione el domicilio en donde va a ser notificada o emplazada la otra parte, ¿verdad? Son requisitos muy, muy sencillos y se aplican en cualquiera de los casos, ¿verdad? Como decía el licenciado, el notificarle a la otra persona es porque tiene un derecho a ser sabedor, a ser emplazado. Sin embargo, no se requiere el consentimiento de la otra persona, solamente es cumplir una garantía de audiencia, pero si no comparece, si no acepta, si no firma, de todas maneras se logra la disolución del vínculo matrimonial. Pero sí es importante que Notificarle. Sin embargo, como te comento y te repito, si no se presenta, si no acepta, se logra la disolución. En este contexto de que la persona esté notificada, también cabe aclarar a lo que el licenciado decía, sumar el hecho de que a la demanda de divorcio puede acompañarse una propuesta de convenio que regule las consecuencias jurídicas de la disolución del vínculo. No es necesario que siempre se lleve a cabo el convenio, pero sí puede partir de decir yo tengo esta propuesta de cómo se va a llevar a cabo la manutención a los hijos o a la pareja, si hay algún derecho a percibir alguna pensión compensatoria, a la custodia, a la convivencia, a la repartición de bienes. Entonces, cuando yo notifico a la otra parte y se le da vista de esa propuesta de convenio, puede hacer una contrapropuesta o puede adherirse a mi convenio, ¿verdad? Si no lo hubiera, pero está notificado, de todas maneras el procedimiento sigue su secuela y se logra la disolución del vínculo. Algo ibas a agregar, Roberto. Te vi con Sí, cuando hablamos de notificar es emplazarles, hacerles sabedor de que existe una demanda en su contra. ¿Para qué? Para no violar esa garantía de audiencia que tienen las personas. Entonces, en este tipo de procedimiento de divorcio incausado, si bien es cierto, no es necesario que esté de acuerdo, sí es muy importante que sea sabedor, que esté enterado de que existe una demanda en contra de él. ¿Sí? Ya si contesta, no contesta, si dice o no dice, pues eso ya es otra cosa totalmente distinta que no va a ser tomado en cuenta. Lo que sí se va a tomar en cuenta es precisamente que haya sido emplazado, que haya sido sabedor de que existe una demanda en contra de él. Bueno, y una vez ya presentada la solicitud de la demanda, ¿cuánto tiempo lleva en promedio, más o menos, este trámite? Ya que ya hayan presentado la solicitud de demanda. Okay. Una vez presentada ante el tribunal que competa, ¿verdad? Por los domicilios y cuestiones de competencia, se radica la demanda, se notifica o emplaza a la otra parte y tiene un término, la ley nos marca de 9 días para desahogar la vista. Entonces ahí es donde se empiezan a dar los plazos. Luego la autoridad, sin necesidad de que haya, se le dice, la ley maneja acuse de rebeldía, es decir, aunque el otro no haya contestado, no hay que pronunciar nada al respecto. La autoridad debería fijar una fecha de audiencia en un plazo no mayor a 15 días. La audiencia que comenta el compañero es donde se tiene que presentar al menos el promovente. Ahí sí es importante aclarar que si quien solicita el divorcio no comparece a la audiencia, el trámite sí se da de baja. Se cancela. Porque el promovente ya no comparezca a la audiencia. Pero si el que no comparece fue la otra parte, el llamado a juicio o emplazado, ahí sí se celebra la audiencia y se dicta la sentencia que disuelve el vínculo. ¿Y qué pasa, Lorena, si en el caso de que el que lo promovió no va, pero sí va al que... La otra parte, la sí, contraparte. La contraparte. Sí, ¿Y ese sí quiere continuar? ¿Se puede? En ese caso, la autoridad está establecido así en la ley, tiene que dar de baja el trámite porque tiene que ser el solicitante Y el que no nos puede realizar la otra persona la solicitud. Exactamente, o ya podrían acudir a un divorcio voluntario, como dijo el compañero, porque quizás entonces sí hay la voluntad de ambos de querer disolver el vínculo, ¿verdad? Ya se puede optar por un divorcio voluntario, por establecer un convenio o el otro puede iniciar el procedimiento. Realmente es que cualquiera de los dos lo puede iniciar. Hablemos ahora de la disolución matrimonial de parejas del mismo sexo. ¿A quién se le atribuye? Esto es muy interesante y muy importante. ¿A quién se le atribuye la custodia de los hijos? Sí, por ejemplo, en dado caso de que los dos sean varones. Anteriormente se tenía y se
daba por un hecho de que la mujer era la que tenía a los hijos, la custodia de los hijos, por lo general, no siempre. Pero en este caso, ¿qué se hace? Sí, se comenta que es la mujer precisamente porque es la que se dedica preponderantemente al cuidado de los hijos. O se dedicaba. O se dedicaba preponderantemente al cuidado de los hijos o al hogar. Exacto. Pero en este caso, a tu pregunta específica que tú comentas, Ajá. pues bueno, esa persona que se dedique preponderantemente al cuidado de los hijos, si es que lo hay, o que se dedique al hogar, esa persona sería la idónea para que lleve a cabo la custodia de los hijos. Ajá. Así es. Qué difícil y qué fuerte en estos casos, ¿no? Y en este tipo de divorcios, el cónyuge tiene derecho a una pensión también. Esa persona que se va a quedar con los hijos también tiene un derecho a una pensión. De la misma manera, esa persona que se dedicó preponderantemente al hogar, ¿sí? Tiene derecho a pedir una pensión compensatoria o incluso una compensación patrimonial. Porque si están casados por por separación de bienes y uno de los cónyuges, pues por alguna cuestión se puso las propiedades a su nombre, bueno, y la otra persona no tiene nada de propiedades, pues bueno, él tiene derecho a exigir una compensación patrimonial hasta el 50%. Y esto pasa teniendo hijos o no teniendo hijos. ¿Qué pasa cuando no tienen hijos? Aún no teniendo hijos. Simplemente el régimen por el cual se haya casado es el que te lo va a dictar. Ahora, en este caso, la sociedad conyugal. Vamos a decir cuáles son los regímenes, porque a lo mejor mucha gente muy bien. piensa que nada más es uno solo. Nuestra legislación comprende dos tipos de régimen. La separación de bienes y la sociedad conyugal. ¿Cuál es la separación de bienes? La separación de bienes es cuando lo que adquiere cada uno de los cónyuges es propiedad absolutamente del que los realiza, ¿sí? En la sociedad conyugal no importa quién de los dos realice o aporte esas cantidades para comprar determinado bien dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Porque han hecho cosas anteriores y esas no entran. Sí, no. Esto empieza a regir a partir del matrimonio. A partir de herencias tampoco entran, ¿verdad? Así es. Hay algunas situaciones o algunas figuras que no entran, ¿sí? Como por ejemplo los sorteos, las donaciones, la herencia. Si me saco la casa de aquella institución, sí. Así es. No puedo. No, esa casa es propiamente de la persona que viene en el boletito y que fue el que lo adquirió. Sí. Pues está muy interesante este tema, creo que hay muchas dudas y mucha polémica al respecto. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos en Diversos, hablando acerca de los matrimonios de personas del mismo sexo. Estamos hablando acerca del divorcio, que hay dos tipos de divorcios, y también vamos a hablar acerca de las sociedades de convivencia, que esto todavía no está en nuestro estado de Nuevo León, pero sí está en nuestros vecinos de Coahuila. Quédese con nosotros, esto es Diversos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Gracias por continuar a través de la señal de Canal 28 y queremos agradecer a todas aquellas personas que estuvieron presentes el pasado sábado 18 de junio en la Marcha de la Diversidad Sexual, que a ustedes les fue muy bien, al Instituto de Defensoría Pública, que estuvieron dando muchísima información desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Sí, gracias a Dios estuvo muy concurrido el evento, muchas asesorías, muchas personas con muchas dudas. Y pues ahí estuvimos, el staff del Instituto de Defensoría Pública, para brindar esa asesoría. Y una de las grandes preguntas, de las grandes dudas, son estos temas que estamos abordando el día de hoy en Diversos. ¿Por qué? Porque ahí nos los llegaron a saber acerca de los matrimonios, de los divorcios, de la sociedad de convivencia. Pero ahorita fuera del aire me decías, Roberto, que ya aquí que entonces no es necesaria la sociedad de convivencia. Sí, la sociedad de convivencia se empieza en el vecino estado de Coahuila. Y pues era un recurso, si bien es cierto, para su época era bastante de mucha utilidad, más sin embargo estaba muy limitado. Entonces, ¿qué mejor que la figura del matrimonio en sí? Obviamente antes no se daba esa figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ahora ya lo tenemos. Entonces, para mi gusto muy personal, pues bueno,
el matrimonio lo abarca todo, incluso aquellas personas que no quisieran o que no quieren formalizar por medio del matrimonio, pues también está la figura del concubinato. Que en cualquiera de las dos cosas se puede tener ciertos derechos. Pero claro, tienes más derechos estando casados. Así es, se adquieren los derechos. En el caso del concubinato, por ser una figura muy parecida o equiparable al matrimonio, se adquieren los mismos derechos. Tenemos que recordar lo que hablamos en el programa pasado, que para poder tener este concubinato, la figura del concubinato, tienen que pasar 2 años comprobables como pareja y viviendo juntos. Sí, lo que pasa es que yo, en mi opinión, veo que la diferencia es no que uno sea mejor que otro, sino que los derechos derivados del matrimonio los acreditas de inmediato con el acta de divorcio, mientras que los derechos del concubinato tiene que ser hasta que haya una resolución judicial. O sea, si tú no promueves el juicio, entonces no vas a tener un reconocimiento a esa unión porque todavía la autoridad no se ha pronunciado al respecto. Pero también obtienes, si hay derechos, obligaciones y derechos recíprocos en la pareja. La diferencia sería, desde mi particular punto de vista, que el matrimonio lo acreditas de inmediato y para el concubinato primero hay que promover un juicio, que es lo que hablábamos en ocasión anterior. Aquí la situación, a lo que el licenciado menciona y por lo que comentas de sociedades de convivencia, va un poquito más allá y bueno, aquí en Nuevo León no está legislado, pero llegó al punto en que como que la novedad era poder unir a personas del mismo sexo o del mismo género en una relación de pareja, pero la sociedad de convivencia evolucionó a decir ya se hizo un poco en desuso, porque puede ser incluso para personas que no quieran tener una relación afectiva, simplemente quieren pactar que se van a dar ayuda mutua y recíproca y que quieren establecer un mismo domicilio. Eso es lo que estamos ahorita teniendo y viviendo aquí en Monterrey. Regresando un poco al tema del divorcio. Hablemos acerca hablamos de 2 tipos de divorcio, que es el divorcio incausado y el divorcio voluntario. Voluntario por mutuo consentimiento. ¿Cuál es la ventaja de promover un divorcio incausado? La principal ventaja es que no se requiere el consentimiento de la otra parte. Cuando es un divorcio por mutuo consentimiento o divorcio voluntario, forzosamente tienen que comparecer ambos y acompañar un convenio en el cual se establezcan todas las consecuencias jurídicas del matrimonio, como es cuando hay hijos, quién ejercerá la custodia, la convivencia que se tiene derecho con los menores, los bienes, cómo se repartirán. Hay varias cuestiones que se tienen que establecer en ese convenio y es donde a veces no se pueden poner de acuerdo, que es lo que básicamente o más comúnmente entorpece ese tipo de procedimiento, porque no se llega a un acuerdo. Y en el divorcio incausado, como su nombre lo indica, no necesita una causa, un motivo para solicitarlo. Únicamente por la manifestación de la voluntad de quererse divorciar, se puede promover. Y es un procedimiento sencillo, rápido, son los requisitos mínimos. Esa es la principal ventaja de un divorcio incausado. Cuando una persona ha tenido muchos años ya de relación de pareja, digamos 10 años en concubinato, se llegan a casar, pero al poco tiempo se divorcian, ¿se toma en cuenta la cantidad de años desde que inició la relación o a partir de que se firmó el matrimonio? No, sería a partir del matrimonio. Ajá. Sí, porque hay que recordar que el concubinato es de entre 2 personas que están libres de matrimonio. Entonces, al contraer o celebrar el matrimonio, es otra figura distinta. Es una figura distinta. Así es. Qué interesante y qué bueno que estamos haciendo estas preguntas porque pues muchas personas no tenemos esa información. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes le darían a la población y sobre todo a la población de la comunidad LGBTQI+, para poder tener pues toda esa figura arreglada? Porque luego llegan, como lo habíamos comentado en ocasiones pasadas, llega a fallecer uno de los cónyuges y existen muchos problemas. Lo ideal, ¿qué sería en este caso? Sí, y yo considero que si nosotros nos encontramos en un estado de derecho, bueno, lo indicado es que todos los ciudadanos estemos regulados o reglamentados con respecto a cada una de las figuras que existan. En este caso, si hay algunas personas que por mucho tiempo tuvieron alguna relación y para efecto de acreditar algún derecho posterior o incluso en el momento de la relación, pues es conveniente llevar a cabo o ya sea un concubinato
o un matrimonio. ¿Por qué? Porque se van a ser acreedores, obviamente, de derechos y obviamente en reciprocidad de obligaciones. Eso es muy importante porque siempre creemos que tenemos muchos los derechos, pero las obligaciones también son importantes. ¿Cuáles son las obligaciones que uno adquiere al contraer un matrimonio y sobre todo pues personas del mismo sexo? La principal obligación es dentro de un concubinato, de un matrimonio, pues es el de brindarse asistencia mutua, principalmente, y el de otorgarse alimentos. Otra derecho o también obligación que se puede generar también es el respecto a heredar, a recibir alguna herencia por parte del concubino o del esposo o esposa. En dado caso que no exista ninguna de estas figuras y tienes una relación de pareja por varios tiempo, ¿puedes tú exigir alguna de estas cuestiones? No, si no están a su nombre las propiedades que estén propiamente de la persona, no hay otra forma que puedan requerir ese derecho o hacer valer ese derecho. Por eso de ahí estriba la ventaja o la idea de que todos vivamos conforme a derecho, que ejercitemos nuestros derechos de la forma conveniente, de la forma idónea, para precisamente tener una seguridad jurídica. Es muy importante para todos, para la ciudadanía, es que nosotros hagamos valer nuestros derechos efectivamente. ¿Para qué? Para nosotros tener una seguridad jurídica frente a determinadas personas. Hablando de todo este tema, el Instituto de la Defensoría Pública, ¿cuál es el servicio que brinda en estos casos? ¿En qué nos pueden apoyar a la población en general y sobre todo a las personas que somos de la comunidad LGBTQI+? Sí, en el Instituto de Defensoría, aparte de brindar, ahorita el tema es el divorcio, claro, efectivamente se brinda a todas personas, se les brinda la asesoría con respecto a en este caso, al divorcio. También debemos mencionar que no a todas las personas se les da el servicio en el instituto. Se le da exclusivamente a aquellas personas que carecen de recursos económicos, es decir, que tienen pocos recursos para poder contratar un abogado, a grupos vulnerables o a personas de la tercera edad, exclusivamente. Eso es en cuanto a brindar la representación, es decir, poderlos representar en un procedimiento. Más sin embargo, la asesoría estamos obligados a brindarlos a todo mundo que comparezca ahí con nosotros. ¿Qué otros temas crees que serían importantes tratar, mi querida Lorena, en esta sesión, en cuestión de lo que la Defensoría Pública realiza y está haciendo, y sobre todo en este mes que estamos viviendo acerca de la diversidad sexual? Sí, claro, pues es que lo principal es la difusión de los derechos, o sea, que se acerquen, que tengan la confianza de comparecer con nosotros para que podamos orientarlos. Puede ser de cualquier naturaleza, realmente hay gente que simplemente necesita modificar por un nombre mal escrito, o requiere una pensión, o requiere el divorcio, o va a haber un tema de custodia, un tema de tutela, un tema de sucesión o de herencia. Es bastante vasto y bastante amplio. La realidad de las cosas es que, pues así como la sociedad es dinámica, el derecho también va cambiando y nos vamos ajustando, ¿no? Ahora que vemos que hay matrimonios y divorcios en personas del mismo sexo, toda esta comunidad que se empieza a acercar con nosotros se hace sabedora de que puede adquirir cualquier otro derecho o que puede acceder a cualquier otro tipo de trámite. Y como te digo, a veces es algo tan básico como simplemente arreglar un documento para luego tener en orden la papelería, arreglar algún certificado de estudios, algún documento o que le sirva para poder comparecer a heredar también. Entonces, cualquiera de los servicios que nosotros proporcionamos están a su acceso y estamos a sus órdenes para que se difundan estos derechos. Creí que ahorita como que querías tomar la palabra, que nos querías comentar algo al respecto de esto. Sí, bueno, en relación a una recomendación, porque en mi particular punto de vista, retomando el tema de concubinato, matrimonio, generalmente las personas no realizan los procedimientos debidos. Si, por ejemplo, una pareja, ya sea heterosexual, homosexual, etcétera, si no tienen ningún impedimento para contraer matrimonio, en mi particular punto de vista, yo considero que sería mejor que se casaran. Tal vez no sea su decisión, pero en relación a lo legal, sería lo más conveniente porque los efectos son inmediatos.
Una persona cuando se casa, al momento de que se asienta el acta de matrimonio, ya tiene derechos y obligaciones. El concubinato se puede realizar igual, no importa si son personas del mismo sexo o diferente sexo, también se puede llevar a cabo, pero un concubinato implica un procedimiento y a veces un procedimiento que dura algunos meses en resolverse. Y si no tienes ningún impedimento para contraer matrimonio, yo creo que lo más conveniente es casarse, pero eso es una opinión personal, ya que pues existe el derecho y pues las personas tienen la libre voluntad de decidir si se quieren casar o no. Así es, toda esta información la pueden encontrar en las páginas que tienen para el público en general, ¿verdad? ¿En dónde los podemos localizar a través de las páginas? En Facebook o en Instagram nos encuentran como Instituto de Defensoría Pública. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de estos temas: matrimonio, divorcio y sociedad de convivencia, que según los expertos, lo que sería más conveniente, pues sería el matrimonio, pero eso es decisión de usted. Quédese con nosotros, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir hablando de estos temas. Estamos en Diversos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Canal 28 estamos en Diversos. Y el día de hoy estamos hablando acerca de matrimonios, divorcios, sociedad de convivencia. Pero estamos hablando con expertos y con personal del Instituto de Defensoría Pública. Y hay otro tema muy interesante que ahorita nos está llamando mucho la atención, mi querida Lorena Elizabeth Martínez Puente, quien es la jefa del área de lo familiar, es acerca de los juicios que existen de las actas de nacimiento en cuanto a los cambios de género y de nombre. Sí. Y derivado de estos temas que estamos platicando, es bien interesante lo que preguntas, lo que comentas, porque en alguna ocasión ya inclusive vimos que una persona que había contraído matrimonio bajo su género de nacimiento, con posterioridad, en reconocimiento de su identidad de género, modificó su acta. Cuando ya la modificó y cambió a género femenino, con el nombre que era conocida socialmente la persona, después se acerca para ahora rectificar el acta de matrimonio, porque cuando se casaron se había casado una pareja heterosexual y después en ese matrimonio la cónyuge mujer pues ya terminaba estando unida a otra mujer, porque ella ya había hecho valer su identidad de género con la rectificación y también se llevó a cabo, ¿verdad? Es decir, el matrimonio se celebra entre la unión de un hombre con una mujer, pero con posterioridad el matrimonio fue de dos mujeres. ¿Por qué? Porque primero accedió al juicio con el cual se reconoció su identidad, cambió su género y cambió su nombre. Este trámite se lleva a cabo ante un juzgado especial, es un juzgado virtual de lo familiar, es un trámite bastante sencillo y tiene competencia en toda la entidad, por aquello de que a veces también preguntan a dónde acudir o en qué oficina me corresponde o cómo hacerlo. Bueno, pues tiene competencia en todo el estado el juzgado, es un juicio virtual y se lleva a cabo la modificación. ¿Y en dónde se realiza? Bueno, nosotros brindamos el servicio para que se lleve a cabo y presentamos una demanda de manera electrónica ante el juzgado virtual de lo familiar. A esta demanda lo único que hay que acompañar es el acta de nacimiento y que comparezca a manifestar o a ratificar su voluntad. La autoridad lo único que nos pide, a diferencia de que con antelación pedían a veces una cuestión de un dictamen médico, de que hubiese de por medio un procedimiento quirúrgico o cualquier otra cosa para acreditar que la persona quería cambiar su identidad, ahorita nada más nos piden que dé su consentimiento libre e informado. Con todo el tema de la pandemia, este tipo de ratificaciones se hacen a distancia también, entonces es bien rápido y es bien interesante porque es muy fácil. Con anterioridad acudíamos al juzgado, presentábamos a la persona, la entrevistaba el personal del juzgado y levantaba una diligencia. Ahorita esta diligencia se sigue levantando o se sigue llevando a cabo, pero por medio virtual.
Lo único, como te repito, es que manifieste que reconoce puesta como de su puño y letra la firma que acompañamos nosotros a la demanda y que da su consentimiento libre e informado. La manifestación de que acude por su voluntad y que nada ni nadie le está presionando para cambiar su nombre y su género. Entonces es un tema que ha sido bastante recurrente últimamente y que es bastante sencillo. ¿Es un trámite largo? No, es un trámite cortísimo de 2 a 3 semanas. La persona ya tiene en sus manos su acta con una nueva identidad de género y un nuevo nombre. ¿Es caro? Es un trámite gratuito. Nosotros brindamos el servicio de asesoría y representación jurídica sin costo. Igualmente, el Poder Judicial no conlleva que tenga que pagársele algo al tribunal. Es un trámite gratuito. Al final, la persona nada más va a tener que costear lo que es relativo a la inscripción de esa modificación, y eso es ante el Registro Civil del Estado. Y estamos hablando... No tengo así ahorita la referencia, pero más o sí, menos sería alrededor de unos 1,700 pesos, que son los derechos que se pagan ante el registro público. por pago de derechos ante el registro. Pero sí, la realidad es algo muy sencillo, es algo que no es costoso, al menos en el Instituto de Defensoría Pública. Y la verdad es que la gente que llega piensa que es algo súper difícil de realizar, y pues ya nos comentó la licenciada Lorena que efectivamente es algo que ni es costoso y que no es tan laborioso, por así decirlo, para llegar a fin de acreditar ya su nueva identidad. Hay una pregunta que se hace, que nos están haciendo el público en general, pero parte de la gente de la comunidad LGBTQI+. Al momento de quererse casar, ¿cualquier juez tiene la obligación de casarlos? ¿O hay ciertos jueces que sí pueden casarlos y ciertos que no? No, ahora actualmente la Dirección de Registro Civil, que es el órgano rector de todas esas oficialías, pues ha unificado ese criterio, y cualquier oficialía que pertenezca o que se encuentre dentro del Estado de Nuevo León están obligados a hacerlo. Cualquiera, así es, cumpliendo siempre con los requisitos que obviamente piden. No hay ningún problema para que se pueda efectuar una boda. ¿Cuáles serían los requisitos ahora en la otra parte en cuanto al divorcio? Si una persona ya tiene una relación de cierto tiempo y se quiere uno de ellos o ambos divorciarse, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿También la Defensoría Pública los puede apoyar en ese aspecto? Así es. Los requisitos para tramitar un divorcio, si es un divorcio incausado, únicamente es el acta de matrimonio, y en dado caso de que haya hijos, el acta de nacimiento de los hijos. Como lo habíamos señalado, hay que proporcionar el domicilio del demandado para efecto de hacer de su conocimiento de dicha demanda. En casos de divorcio por mutuo consentimiento, ahí son diferentes requisitos, porque como hay que establecer, por ejemplo, la cuestión de los bienes, si adquirieron algo durante el matrimonio, si se le piden otros documentos para justificar, por ejemplo, el que tengan una propiedad, las escrituras, un certificado de gravamen o libertad de gravamen para determinar la situación que guarda la propiedad, y pues básicamente acompañar un convenio en el cual se establezcan todas las condiciones en las cuales se va a dar por concluido su matrimonio. Mi querida Lorena, hace un momento hablábamos acerca de la sociedad de convivencia, que esto nada más se realizaba en el estado de Coahuila y que aquí en Nuevo León no era necesario. Yo te comentaba acerca de que si entre familias se podía hacer este tipo de sociedad de convivencia y me decías que no. No, la realidad es que no. También tiene ciertos requisitos. Como te decía, si bien no siempre es para la unión de personas con fines afectivos, no se pueden unir en una sociedad de convivencia en los estados en los que se lleva a cabo. Son 5 estados en la República nada más. No se puede llevar a cabo entre personas que ya están unidas en matrimonio con alguien. Es decir, yo no puedo tener un cónyuge y aparte celebrar una sociedad de convivencia con otra persona de distinto género o el mismo que el mío. No puedo tampoco llevar a cabo sociedad de convivencia si vivo en concubinato con alguien más, y no se puede, hay que ser mayor de edad, hay que tener capacidad jurídica, y no puedo celebrar sociedad de convivencia con un familiar mío, un sobrino, una tía. ¿Por qué? Porque ya nos une un parentesco. Esto es para las personas que no les une un parentesco y que tienen como fin común el darse ayuda, asistencia mutua, el establecer juntos un domicilio. Entonces, por lo tanto, en las legislaciones que lo tienen contemplado, por ahí le dimos una ojeada a la de la Ciudad de México y a la del Estado de Coahuila, por ser aquí también el más cercano, tienen como excepciones el que no se puedan unir personas
que tengan parentesco. ¿Por qué? Porque pues ellos ya los une una relación. Esto es para quienes no están concurriendo en matrimonio ni en concubinato, pero se quieren unir con fin de darse asistencia y ayuda mutua. Estamos hablando de todas las actividades y todas las labores que hace la Defensoría Pública aquí en el Estado de Nuevo León en cuanto a la comunidad LGBTQI+. Hay casos muy recurrentes en cuestión de discriminación. La Defensoría Pública, ¿cómo nos puede apoyar en estos casos? Bueno, en materia familiar, pues ya lo comentamos. Existe lo que es el divorcio, lo que es la modificación del acta en los casos que menciona la licenciada Lorena, en un reconocimiento como un concubinato, juicios sucesorios. Más sin embargo, no solamente el servicio que presta el Instituto de Defensoría Pública es en materia familiar, sino también podemos pedir una asesoría o una representación incluso en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en responsabilidades administrativas, en adolescentes, en justicia para adolescentes. Entonces es muy variada el servicio que presta el instituto. El director, el licenciado Reinaldo Cantuchay, su intención es dar un servicio integral a la ciudadanía del Estado, precisamente para conllevar eso, que no solamente sea una parte de lo que se le pueda brindar al ciudadano, sino un conjunto de derechos, de servicios que le podamos dar, que es a lo que él le llama un servicio integral. ¿Sí? En conjunto el licenciado Reinaldo Cantú, y en compañía de la licenciada Laura Perla Córdoba, pues bueno, ellos entre ellos han sugerido que el servicio así sea, y yo creo que a partir de esta nueva administración se ha logrado. Que eso es lo más importante, el servicio que están brindando y que la población en general se sienta que está protegida en estos casos. Pero a veces la discriminación no es fuera de la familia, a veces es algo familiar, a lo mejor es dentro, Sí. que una persona que tiene una preferencia sexual diferente a la de sus padres o lo de sus hermanos sea discriminada en la familia. ¿Qué es lo que puede hacer la Defensoría Pública en estos casos? Bueno, en este caso, por ejemplo, se puede tratar de violencia familiar, puede haber violencia familiar. En este caso, pues bueno, no nos correspondería a nosotros como instituto, por ser defensoría precisamente, es decir, defender, pero sí podrían acudir a un CODE para presentar alguna denuncia, pedir órdenes de protección. Pero ustedes como Defensoría Pública pueden orientar. Sí, claro, brindamos la asesoría correspondiente y dar la orientación a la institución que podrían ayudarles, claro. Sí, que en este caso te lo comento, es el CODE, es la fiscalía quien persigue los delitos o un presunto delito. Hay otro tema que estábamos hablando fuera de cámaras, que es acerca de las pensiones. Muchas de las personas de la comunidad LGBTQI+, son adultos mayores también. También hay una gran comunidad de adultos mayores que tal vez necesiten información acerca de esto, de cómo hacerle para pensionarse, porque ellos tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Sí, es correcto. Por ejemplo, en este caso a veces vemos o lo más común es que se acerquen para acreditar que es dependiente económico de alguien más, las personas adultas mayores, y se les comenta, vaya a la Defensoría Pública y ahí le van a dar un documento. La realidad es que no es así, o sea, nosotros no estamos investidos de autoridad y no podemos nosotros determinar que sí va a tener o no derecho. Lo que le podemos ayudar es a plantear el procedimiento correspondiente ante la autoridad judicial, y en muchos de estos casos, pues como bien dice el licenciado Roberto, también somos orientadores y canalizadores, o sea, más allá de lo que podemos representar cuando no nos compete, sí tratamos de encauzarlos a las áreas correspondientes. ¿Qué pasa con estos adultos mayores que pues tal vez no tuvieron hijos, no tienen una pareja, pero a lo mejor tienen otros familiares? ¿Alguien los puede apoyar? ¿Hay alguien? Pero no me lo contestes, piénsenlo un momento. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Estamos hablando de temas muy importantes para toda la población en general, pero sobre todo para las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTQ+. Estamos hablando con el Instituto de Defensoría Pública aquí en Nuevo León, aquí en Diversos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Diversos a través de la señal de Canal 28. El día de hoy se encuentra con nosotros el Instituto de Defensoría Pública y está conmigo el licenciado Juan José de la Cruz, quien es defensor público. También se encuentra el licenciado Roberto Gloria Ibarra, que es director de la Dirección de lo Familiar del Instituto de Defensoría Pública, la licenciada Lorena Elizabeth Martínez Puente, quien es jefa del área familiar. Les preguntaba esto porque se da en muchos casos. Existen muchas personas de la tercera edad de la comunidad LGBTQI+, que tal vez por los tiempos no tuvieron hijos, por los tiempos en los que vivieron no tuvieron el derecho a casarse y están solos, a lo mejor tienen sobrinos o tienen algún familiar, pero ¿quién se puede hacer cargo o a quién tienen el derecho o la obligación de atenderlos? Si tienen familiares, como lo comentas tú, sobrinos, hermanos, primos, pues bueno, se podría promover ahí un estado de interdicción y nombrar un tutor que pueden ser cualquiera de ellos, ¿sí? Ese es en el caso, en las cuestiones legales. En cuestiones de apoyo integral, como lo veníamos comentando, pues se encuentra la Procuraduría del Adulto Mayor, que también podría hacer un buen trabajo en prestar asistencia o ayuda a aquellas personas que así lo requieran y que siempre y cuando pues sea evidentemente que sean adultos mayores. Estamos hablando que el Instituto de Defensoría Pública tiene pues muchas facultades para apoyar a la comunidad en general, pero hablando específicamente de la comunidad LGBTQI+, ya tocamos varios temas, que fue el divorcio, claro, primero el matrimonio, hablamos del divorcio, hablamos de la sociedad de convivencia, pero ¿en qué otra forma uno como ciudadano puede pedir el apoyo a ustedes? Sí, específicamente en cualquiera de los servicios que nosotros prestamos. Como ejemplo te pongo el juicio sucesorio. ¿Qué es un juicio sucesorio? Un juicio sucesorio en el cual los papás de la persona necesita algún, pues no sé, fallecen sus papás y obviamente él es hijo de la persona y lo acredita con su acta de nacimiento y a lo mejor pues los hermanos, pues lo quieren hacer a un lado por su condición, ¿verdad? Mas, sin embargo, pues no es lo correcto. ¿Por qué? Porque legalmente él también es un hijo. Entonces, en ese aspecto, nosotros también le podemos prestar la asesoría con respecto a eso. Que se da en muchos casos. Sí, claro, Lorena. Que se presenta. Sí, se presenta. sí, y se da muchos casos en la comunidad, porque dicen, y es que a él para qué si él ni está casado, si él no va a tener hijos. Sí, bueno, entonces en esos casos sí. O ella. Así es. Entonces en esos casos también nosotros podemos prestarles el servicio a estas personas, ¿verdad? A todos los ciudadanos en general. Cuando la autoridad judicial resuelve la modificación a un acta de nacimiento, que también tocamos el tema por el cambio de género y de nombre, en esa resolución se establece que no pierde ningún derecho adquirido con anterioridad. Se le ordena que deje de usar el nombre que ha sido enmendado o que ha sido objeto de enmienda, es decir, que ya no es más aquella persona como se registró inicialmente, pero también se aclara que no pierde ningún derecho ni ninguna obligación. Es decir, en el ejemplo que menciona el licenciado Roberto, si hay una cuestión de un juicio sucesorio, no le pueden hacer a un lado los hermanos o hermanas porque cambió su nombre o porque cambió su género, porque la misma resolución así lo establece. Ahí no hay por qué perder derechos, aunque haya hecho alguna modificación. Entonces, eso también lo cuida o lo contempla una resolución judicial de esta naturaleza. Es importante estar actualizados y conocer cuáles son los derechos que tenemos todas, todos y todes. Es importante acudir a la Defensoría Pública si usted tiene algún detalle que quiera arreglar, alguna duda en general. Hablábamos de que pueden ir personalmente o pueden buscarlo mediante redes sociales. Sí, pueden ponerse en contacto con nosotros, las redes sociales las mencionó el compañero, como Instituto de Defensoría Pública. Estamos en Facebook, en Instagram. También tenemos un correo para la asesoría a distancia, asesoría.familiar. Y también por vía telefónica a través del 070 podemos dar asesoría. Entonces, hay manera de que se acerquen con nosotros para que, como bien lo dices, pues conozcan todos sus derechos.
Y no solamente en nuestras oficinas, sino Ajá. también con otras secretarías celebramos brigadas que les acercamos al ciudadano, les acercamos la justicia. Entonces, Como la brigada que se así es realizó la el brigada pasado sábado. que pasó el sábado pasado, que se llevó a cabo en la explanada, que pues gracias a Dios fue un éxito, fue mucha gente la que atendimos por ahí, y esperamos que en cada una de las brigadas, así como en cada una de nuestras oficinas, puedan acudir ya sea a pedir asesoría o buscar la representación del instituto. Roberto, ¿qué pasa con las personas que viven en otros municipios que están un poco alejadas de la capital del estado de Nuevo León? Sí, el estado está dividido en distritos judiciales. Ajá. Entonces, a lo largo y ancho del estado existe cabecera distrital. Por mencionarte unos, los más distantes es, por ejemplo, Galeana, es Doctor Arroyo, es Linares, es Montemorelos, al norte es Villa Aldama, es Cerralbo. Entonces, en cada una de esas ciudades existen juzgados. Y al mismo tiempo de existir juzgados, existe una defensoría pública en cada una de esas cabeceras distritales, incluyendo también lo que es Cadereyta, el área metropolitana, como es García, como es Guadalupe, como es San Nicolás, como es San Pedro, ¿sí? Y la propia oficina central que atiende los asuntos de Monterrey. Todo esto está para el servicio de usted, para el servicio de usted y de toda la población en general. Recuerde que el Instituto de Defensoría Pública, y que estamos hablando de todos estos temas que nos atañan a toda la sociedad en general, pero personas que estamos dentro de la comunidad LGBTQI+, creemos que no tenemos esos mismos derechos, y es al contrario, tenemos los mismos derechos que todos. Es correcto, lo que hace falta es la difusión y que entendamos que la sociedad es dinámica y así lo es el derecho también, y no tiene por qué quedar fuera de todo lo que la ley contempla ninguna persona que pertenezca a la comunidad LGTB. Y ahorita que dijiste es dinámico, pues teníamos entendido que el concubinato era a partir de los 5 años, y ahorita ya sabemos que no, que es después de los 2 años que sean comprobables, ya puede existir esa figura del concubinato. ¿Verdad? Sí, Así es. Juan José. Sí, es una reforma que tiene ya algún tiempo, de que anteriormente era 5 años, pero pues, se redujo a 2 años, con la excepción cuando tienen hijos. Ahí no se necesita que transcurran los 2 años. ¿Qué pasa con esto? Con esto que acaba de tocar el tema Juan José de la Cruz. Los hijos de las personas con el mismo sexo. ¿Qué derechos, qué obligaciones hay? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con ellos? Sí, en el caso de un divorcio, que surja un divorcio, y obviamente la separación de cuerpos de estas personas, pues obviamente existe lo que es la obligación de dar alimentos, que no se concluye por la simple separación de cuerpos, como ya lo comenté, y también las convivencias. Entonces, va a haber 2 derechos que tienen los menores: uno de recibir alimentos y el otro de convivir con sus padres. ¿Sí? Con ambos 2. ¿Y ahí cómo es los tiempos? Ok, una vez que incluso puede ser, incluso casados, si el acreedor alimentista no está cumpliendo con el proporcionar los alimentos, se promueve el juicio oral de alimentos para que por medio de una autoridad se le exija, ya sea en cantidad líquida o sea en un porcentaje, de que se le puede estar descontando de su sueldo, para que él obligatoriamente, ahora sí que como es, obligarlo a que le dé pensión a sus hijos. ¿Qué pasa con una pareja de madres, las 2 mujeres, y si hay un donador que es un padre y que también viene siendo el padre del hijo? ¿Ahí cómo está la figura? Bueno, en este caso, evidentemente el niño fue registrado mediante una acta de registro civil. Ahí se va a establecer quién es el papá. Entonces, nosotros no podríamos exigirle a una persona que no exista dentro de un documento legal, que es el acta. ¿Sí? Nosotros inmediatamente, si hay una persona, un varón o una mujer que necesite el de alimentos, pues lo que primero vemos es si le asiste ese derecho de exigirlo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? En el registro del acta de nacimiento sabemos quién es el padre o quién es la madre. O quiénes son los padres. ¿Quiénes son los padres de esa? Así es. Entonces, en ese supuesto que tú comentas, pues digo, el donador
sale sobrando. ¿Por qué? Porque lo Ahí que me importa los- es lo que legalmente está en el registro. Lo que dice que son 2 mujeres, ellas Así son, es. ellos son Así es correcto. las madres de esa Así criatura. es. Entonces hay que estar bien informados y hay que conocer más acerca de este tema y hay que seguirnos capacitando. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas son nuevas tanto para ustedes como para nosotros. Sí, es correcto. En efecto, con los cambios sociales, pues tenemos que estar adaptándonos a ellos y no dejar de informarnos y de invitar por eso mismo a toda la comunidad a que asista con nosotros, porque algún caso que hasta ahora no lo hayamos planteado no quiere decir que no se vaya a poder hacer o no se vaya a poder llevar a cabo. Estamos nosotros para servirles y poder pues avanzar junto con la sociedad en todos estos temas. Estamos hablando de hemos hablado de diferentes temas, hemos tratado de informar a la población en general y sobre todo a la población de la comunidad LGBTQ y más acerca de la labor que hace la Defensoría Pública. Algo que quieran agregar, desgraciadamente ya el tiempo se ha terminado, algo que deseen agregar acerca de este tema. Pues nada más invitarlo a los ciudadanos, a la comunidad que asistan con nosotros, que asistan a pedir asesoría y que asistan a pedir una representación en la cual con todo gusto le podemos brindar en las diversas oficinas que a lo largo y ancho del estado se encuentran representados por el Instituto de Defensoría Pública. Mi querido Juan José, algo que desees agregar. Al igual que lo dice mi compañero, que se acerquen al instituto porque desgraciadamente son temas que a veces no tienen suficiente difusión y que nosotros les podemos ayudar para resolver las problemáticas que traen. De hecho, como ahorita lo estaban mencionando, hay cosas que hasta para nosotros son nuevas. Yo recuerdo cuando me turnaron un procedimiento de un concubinato de personas del mismo sexo, en un principio dije, esto es algo complicado porque la ley ni siquiera lo contempla. Pero ya te metes a investigar antecedentes, la corte, y ves que hay precedentes que te pueden servir, y eso, así como a nosotros nos sirve, le sirve a toda la comunidad. Y de hecho, en base a ciertos procedimientos que ya han sido exitosos, podemos promover nuevos procedimientos para que más gente sea beneficiada. Lorena Elizabeth Martínez Puente, jefa del área familiar de la Defensoría Pública. Mi querida Lorena, algo que quieras agregar para nuestro público. No, pues dar las gracias por la invitación, que es muy importante que se difundan todos los servicios de la Defensoría Pública y que se acerquen con nosotros para que hagan valer sus derechos. Para eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Diversos. Gracias a usted que nos acompañó. Gracias a la dirección de este canal por permitirnos estar aquí durante un año y esperemos que sean mucho más. Gracias. Yo soy Jerry Garza y esto fue Diversos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. You